Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos míos? Esto es el dispositivo Humanidad 1B. Hoy vamos a platicar acerca del ser humano. Vamos a complementar lo que hemos estado platicando en sesiones pasadas acerca de lo que es el ser humano. Pero hoy nos vamos a referir a eh, elementos que consideramos que son más objetivos al momento de tratar de explicar qué es el ser humano. Y arrancamos con lo que dice Marx, ¿no? En la introducción a su introducción general a la crítica de la economía política, texto escrito en 1857, ¿no? Individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada. Este es naturalmente el punto de partida. Y esto nos refiere al hecho de que Marx consideraba que el punto de partida para explicar todo fenómeno humano a través de la historia, pues se da en principio porque el ser humano es un ser biológico y como ser biológico tiene que satisfacer las necesidades de su propia biología para poder sobrevivir y poder hacer todo lo demás. Es decir, la estructura orgánica del ser humano es condición sine qua non para que pueda haber ser humano, ¿no? Es decir, el ser humano no vive porque o no se define porque tenga un alma, sino se define porque es un ser biológico que tiene necesidades como otros muchos organismos en este mundo y como todos los organismos en este mundo y para poder seguir sobreviviendo tiene que satisfacer las necesidades que su propio cuerpo le crea. Eso lo escribió Marx en el siglo XIX. No era el único que lo había pensado. Ya desde el siglo XVIII encontramos a un Condorcet, ya desde el siglo XVII encontramos a un Baudin, por ejemplo. En fin, ya se sabe que el ser humano en principio es un ser orgánico y que tiene necesidades básicas, pero siempre de ahí se tuvo la tendencia a saltar hacia el pensamiento, ¿no? Desde la época de los griegos, desde la época de Aristóteles y reforzado en el siglo XVII con la famosa frase escrita por Descartes, Je pense donc je suis, pienso luego existo. Se cree que el pensamiento es lo predominante en el ser humano y hemos olvidado esto que hemos dicho en otras ocasiones, la estructura corporal del ser humano. Pero Marx hubiera sido feliz, Darwin hubiera sido feliz, posiblemente Spencer hubiera sido feliz si hubieran estado al tanto de los datos que aporta la ciencia hacia la época presente, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, si Marx hubiera sabido que además él vivió en la época en la cual comenzaba precisamente a darse los estudios en torno a la fisiología humana, si él se hubiera enterado posiblemente de cómo funciona el cerebro y cómo funciona todo el organismo del ser humano, se hubiera maravillado y hubiera encontrado todavía los puntos más finos para fundamentar su teoría, pero es cierto y tiene toda la razón. Y nosotros obviamente asumimos que el principio fundamental para poder explicar al ser humano es su propia organicidad, su propia biología y el hecho de que como ser orgánico tiene que cumplir, tiene que satisfacer necesidades de esa propia organicidad para poder sobrevivir. Pero tenemos que abundar entonces en esta organicidad, en esta corporeidad del ser humano. El ser humano, por sobre todas las cosas, es un ser que vive, ¿no? Y que como vive, comparte con otros seres vivientes precisamente ese aspecto que es la vida. Y el ser humano, en un principio, como otros seres vivos, tiene un sistema nervioso central. Nosotros, ¿no? Que somos todo esto, todo esto que pensamos, todo esto que en un momento dado nos agobia o que hacemos en nuestra vida, dependemos obviamente de toda la organicidad de nuestro cuerpo y arrancamos con la parte fundamental. Tenemos un sistema nervioso, ¿no? Y este sistema nervioso implica que somos seres vivos y que nos podemos desplazar a través del espacio. Entonces, podemos encontrar que las criaturas más simples de este mundo, como puede ser una medusa, ya puede tener un sistema nervioso central que le permite el movimiento.
Entonces esto nos hace iguales a otros muchísimos seres en este planeta. No tenemos nada de extraordinario, sino que compartimos esta estructura vital junto con estos otros seres, ¿no?, que ya hemos comentado. Nuestro sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central es el que está configurado por el cerebro a través de toda la médula espinal, y obviamente llega a ser controlado, por decirlo de alguna manera, desde la base neuronal del cerebro. Y el sistema nervioso autónomo, que está compuesto por dos sistemas, el sistema parasimpático y el sistema simpático, es el que nos permite efectivamente llevar a cabo todos los procesos en los cuales nosotros conscientemente no participamos, ¿no? Pero que este sistema nervioso autónomo hace que los órganos funcionen como funcionen efectivamente, sin que nosotros les estemos dando instrucciones cabales, ¿no?, ni objetivas, porque esas instrucciones ya vienen a ser dadas desde las propias estructuras cerebrales. Bien, y entonces obviamente dentro de toda esta gran mecánica que nosotros constituimos como cuerpo, todos los órganos que cumplen con una función específica, nosotros que estamos constituidos de un sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, etcétera, etcétera, todas estas estructuras y todos estos sistemas hacen que nosotros vivamos. Es algo que ya estamos comentando desde la clase anterior. Pero fundamentalmente todos los órganos nos sirven obviamente para vivir. Nosotros somos y estamos constituidos por un sistema en el cual cada elemento es vital para que se pueda dar todo el proceso de la vida definitivamente. Pero dentro de los órganos que son los más vitales en nosotros para poder constituirnos como seres humanos está desde luego el cerebro. En el sistema de la naturaleza, este libro que en el siglo XVIII escribió este gran ateo que fue el barón d'Holbach, él escribió lo siguiente: en general, la sensibilidad no tiene lugar más que cuando el cerebro puede distinguir las impresiones hechas sobre los órganos. Es la conmoción o la modificación notoria que experimenta lo que constituye la conciencia, de donde se deduce que la sensibilidad es una manera de ser o un cambio notable producido en nuestro cerebro en ocasión de los impulsos que nuestros órganos reciben, ya de parte de causas exteriores, ya de causas interiores, y que los modifican de manera duradera o momentánea. En efecto, sin que ningún objeto exterior venga a mover los órganos del hombre, éste se siente a sí mismo, tiene conciencia de los cambios que se realizan en él. Su cerebro es, por lo tanto, modificado, o más bien renueva modificaciones anteriores. No debemos sorprendernos. En una máquina tan compleja como el cuerpo humano, en el que todas las partes son, sin embargo, contiguas al cerebro, este debe estar necesariamente informado de los golpes, los estorbos, los cambios que ocurren en el todo, cuyas partes sensibles por naturaleza están en acción y reacción continua y convergen en él. Un neurobiólogo, no, un neurocientífico podría aplaudir precisamente esta declaración de d'Holbach, del barón d'Holbach, y es cierto efectivamente, ¿no? Es en el cerebro donde se llevan a cabo prácticamente todos los procesos que nos permiten ser seres, en primer lugar, vivos, ¿no? Y ya después que nos permite ser y convertirnos en seres culturales. Entonces el cerebro es esa parte fundamental que de alguna manera explica la diferencia que se da entre el ser humano y el resto de los organismos que habitan en este planeta. El cerebro trabaja, ¿no?, de manera tremendamente simple, como lo explico, tremendamente burda, y una disculpa por esto, pero el cerebro trabaja teniendo como sustento una serie de células que llevan a cabo efectivamente todos los procesos por los cuales la información de todo el cuerpo se va mandando y se va recibiendo del cerebro y hacia el cerebro, ¿no? Se envían impulsos desde el cerebro hacia el resto del cuerpo, y el cuerpo también está enviando señales al cerebro, y estas células son las neuronas, ¿no?
Las neuronas son importantísimas para entender el desarrollo del ser humano, desde luego, y sobre todo es importante para entender determinadas actitudes que a partir de la hominización se van dando y que van a hacer, se van a cristalizar y se van a convertir en puntos culminantes en el ser humano, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, y está demostrado, y compartimos con otros animales, células como las células espejo, ¿no? Cuando uno sonríe y otra persona le contesta la sonrisa, no es porque la otra persona haya pensado conscientemente, ¿no? Haya visto y haya dicho, esa persona me está sonriendo, entonces yo le voy a sonreír. No, es una reacción muchísimo más inmediata que viene generada precisamente por las células espejo, en la cual implica que hay una comunicación. Las células espejo sirven precisamente para que el niño, el bebé, fije la atención en el papá y comience a imitar las actitudes, ¿no? Los gestos, las palabras que tienen los padres. Entonces, las células espejo son indispensables para entender cómo el ser humano va creando las formas en las cuales va percibiendo la realidad y va generando conocimiento a partir de eso, de ese proceso. Y entonces tenemos que todos los procesos de percepción en los cuales se involucra, ¿no? nuestro entendimiento en un momento determinado, todos participan de procesos neuronales, ¿no? Desde el momento mismo en que ahorita me están escuchando, no solamente están trabajando todas las células que son receptoras del sonido a través del oído y que llegan a una zona de la neocorteza específica, que es el área de Wernicke, en donde el sonido se está analizando para poderlo convertir en una señal significativa y ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo. Todo eso es un proceso neuronal necesariamente. Entonces, los procesos neuronales son los que nos permiten efectivamente ejercer nuestra vida, pero no solamente ejercer nuestra vida, sino comprender la realidad. Y todo esto tiene asiento, desde luego, en el cerebro. Entonces, el cerebro está compuesto por dos sistemas que compartimos con otras especies, desde luego, que son las estructuras más antiguas del cerebro. En primer lugar estamos hablando del cerebelo, del cerebro reptílico, ¿sí? Que es el que nos permite precisamente desplazarnos, movernos, etc. Y en segundo lugar, esa gran estructura que compartimos con muchísimos otros seres, ¿no? Que también tienen cerebro, que es el sistema límbico. En el sistema límbico encontramos pequeños órganos productores de glándulas, glándulas de químicos que permiten una serie de reacciones que nos permiten controlar los distintos fenómenos que se dan en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el hipotálamo, tenemos el hipocampo, tenemos la amígdala. El hipotálamo, por ejemplo, que es un órgano del tamaño de un frijol, es realmente pequeñito, es tan importante que prácticamente de ahí, junto con la hipófisis y junto con la glándula pineal, ¿no? que había sido estudiada por Descartes, estas tres estructuras son las que van conformando precisamente todos los procesos glandulares y hormonales del ser humano que nos permiten en un momento dado tener atención a las cosas que se me están diciendo, poner atención, los procesos de aprendizaje, las actitudes sexuales, todo, absolutamente todo se desarrolla a partir de que nosotros generamos químicos en el sistema límbico, ¿no? Y a partir de que nosotros generamos estos químicos en el sistema límbico es como nosotros comenzamos a construir el pensamiento. Es decir, el pensamiento no es un soplo divino, ni es una neuma que nos llegue por allá, no es absolutamente ninguna hipóstasis que se haya inventado. El pensamiento es producto de la organicidad de nuestro cerebro. El pensamiento es un producto químico, biológico y físico, y se acabó. No hay nada más, ¿sí? Es importantísimo entender esto porque a partir de esto podremos entender que nosotros, los seres humanos,
antes que ser pensamiento, siempre somos cuerpo y que la estructura corporal es condición sine qua non para que se dé absolutamente todo lo demás, ¿sí? Sin embargo, ya en el ser humano se va a desarrollar, aparte de otras muchas estructuras que se encuentran dentro del cerebro y que ustedes pueden estudiar de una forma muchísimo más detenida, lo que hace al ser humano y que lo aparta de alguna manera tanto de los homínidos anteriores a él, aunque él es producto, bueno, este ser humano es producto de un larguísimo proceso de hominización. Este ser humano, repito, se aparta de otras especies animales y de los homínidos anteriores por la neocorteza, que es la tercera estructura que nosotros poseemos en el cerebro y que ya es más propia del ser humano. Esto no quiere decir que haya otras especies de primates y homínidos, incluso otros mamíferos que no tengan neocorteza, por supuesto que la tienen, ¿no? Pero no la tienen tan desarrollada como el ser humano. Entonces el ser humano tiene una neocorteza que es precisamente la parte más voluminosa del cerebro. Y esa neocorteza es importantísima porque todos los procesos racionales se llevan a cabo precisamente en la neocorteza. La neocorteza está dividida en dos hemisferios, ustedes lo saben perfectamente bien, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo se llevan a cabo los procesamientos de todos los datos que tienen que ver con el conocimiento lógico, racional, matemático, en tanto que en el hemisferio derecho se llevan a cabo todos los procesos que tienen que ver más con la parte intuitiva, artística del ser humano. Pero obviamente ambos están interrelacionados y ambos conforman precisamente lo que es el pensamiento del ser humano. Entonces, nuestro cerebro está constituido neuronalmente y de tal forma que nos permite llevar a cabo diversas acciones, pero que además nos permite analizar todas esas diversas reacciones, ¿sí? En la conciencia que tienen otros animales, una conciencia que no tiene nociones de futuro, ni de pasado, ni nada por el estilo, sino que es la mera conciencia presencial y objetiva ante el mundo, ¿sí? La neocorteza pues sirve efectivamente para afinar procesos intuitivos en los animales, pero la neocorteza en el ser humano vino a ser precisamente lo que el oído en el murciélago, por ejemplo, ¿no? El olfato y el oído en el topo, ¿no? Seres que no ven, la mandíbula del tiburón, etcétera. La neocorteza y el cerebro vino a ser el órgano especializado del ser humano. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en su entorno y para poderse defender de otras especies, sin lugar a dudas. Y así como los cangrejos tienen pinzas y los alacranes tienen cola y todas estas cosas, el ser humano tiene la neocorteza. Y eso es lo que constituyó precisamente la diferencia entre el ser humano y el resto de los animales, ¿sí? Ahora bien, el ser humano, este ser humano, el Homo sapiens, tal como fue definido por Carlos Linneo en 1758, el Homo sapiens, es así prácticamente desde que vino a este mundo. Y entonces es interesante, vamos a trasladar este modelo del cual acabamos de hablar del ser humano y lo vamos a llevar hacia su origen. ¿Cuál es el origen del ser humano? Pues el origen es precisamente el de el ser otro producto más de un larguísimo proceso de evolución de los homínidos. Y los homínidos es esta especie que se aparta de los hominoideos y de los Australopithecus originales y del procónsul original, porque comienzan a desarrollar órganos y comienzan a desarrollar una estructura corpórea que los va separando de los animales poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el Homo habilis, que fue el primero homínido que aparece en este mundo, pasando por el Homo ergaster, ¿no? Y sus derivaciones que son el Homo erectus y y otro que ahorita les voy a mencionar, el asiático y el europeo.
pasando por el hombre de Neandertal hasta llegar al Homo sapiens, vamos a ver que, por ejemplo, hay una enorme modificación en el sistema locomotor del ser humano, ¿no? Es decir, los primeros homínidos, a diferencia de los antropoides, decidieron más bien desplazarse por el piso, y entonces el sistema locomotor de estos homínidos comienza a variar con respecto al sistema locomotor de los otros simios. Los otros prefirieron quedarse en los árboles. Bueno, esto de prefirieron quedarse suena muy hegeliano, obviamente no había conciencia, ¿no? No hay una conciencia de la evolución, sino que es la evolución la que obviamente en los larguísimos procesos de tiempo que nosotros no podemos comprender, va desarrollando efectivamente modificaciones corporales que van haciendo que surja un nuevo grupo dentro de los Australopithecus, ¿no? O que esté emparentado con él, pero que sí sale finalmente de él, que es el de los homínidos, porque los homínidos comienzan a desplazarse más por el piso que por los árboles. Y esto es mucho más interesante porque ya saben ustedes que el origen de los primeros homínidos se data más o menos entre unos 4 y 3 millones de años antes de nuestra era. En la Toelil, Tanzania, se encuentran los pasos de esta famosísima Homo habilis que es Lucy, ¿no? Pero se han encontrado precisamente gracias a estos últimos hallazgos que se han dado en el depósito arqueológico de Dmanisi en Georgia, en la ex República Soviética de Georgia, en la República de Georgia. En Manisi se encontró un gigantesco yacimiento que desde 1991 hasta la época actual ha estado dando resultados bien notables acerca del conocimiento del desarrollo de los homínidos, puesto que en este gigantesco yacimiento se han encontrado tanto evidencias de huesos de homínidos anteriores como el Homo habilis, como posteriormente del Homo ergaster. Entonces se supone, y esto es lo más interesante, que desde un principio, desde África, los homínidos comienzan a migrar, y comienzan a migrar rapidísimo. Y esto es muy interesante porque se ve que desde la época del Homo habilis, el Homo habilis ya se expande desde el África y va a llegar pasando por la zona de Oriente Medio hacia la zona de Georgia, ¿no? En el centro de Asia prácticamente. Y entonces, posteriormente, cuando el Homo ergaster surja, ¿no? Justamente el Homo ergaster también va a llevar a cabo los mismos procesos. Los homínidos comienzan a expandirse por el mundo. Y cómo no, en un proceso que lleva como unos 3 millones de años, desde luego es el tiempo suficiente para que las especies de homínidos se comiencen a expandir desde África, poco a poco, ¿no? Pasando por Oriente Medio hacia lo que es en primer lugar el Asia Central, ¿no? Para posteriormente extenderse hacia Europa y posteriormente irse hacia las zonas de Java, Indonesia y todo esto para finalmente llegar a el continente americano con la última gran realización de los homínidos, que es el propio Homo sapiens, ¿sí? Pero entonces, bueno, hablando precisamente de este gigantesco yacimiento de Manisi en Georgia, muchos paleontólogos y muchos arqueólogos y muchos antropólogos físicos han tratado de establecer precisamente la gran línea filogenética que une a todos estos especímenes que se han encontrado de homínidos, cuyos datos los encontramos a partir precisamente de las propias osamentas encontradas, perdón, de las propias osamentas encontradas, pero también del contexto, ¿no? Y no solamente eso, la ciencia de la paleontología, que es una ciencia que es exacta, nos informa, por ejemplo, de los utensilios y de los yacimientos basálticos en los cuales vivieron estos seres humanos, y podemos detectar, por ejemplo, temporalidades en las cuales el polo magnético está tal cual como lo tenemos hoy, y también se pueden detectar elementos en los cuales el polo magnético
se dirige hacia el sur en lugar de hacia el norte. En tantos millones de años eso es lo que ha ocurrido con la Tierra, y en tantos millones de años a estos homínidos les tocó vivir este tipo de acontecimientos. Pero a nosotros no nos pasan, ¿no? O los tenemos de noche porque prácticamente nadie nos dice absolutamente nada de esto. Y es importante entender cuáles son los orígenes del ser humano para podernos entender en el presente. Entonces recurremos a la historia de los propios homínidos para comenzar precisamente con esta fascinante historia del ser humano, ¿sí? Entonces, de estos homínidos, todos estos homínidos comienzan a expandirse. Finalmente, entre el 200.000 y el 120.000 años antes de nuestra era, hace su aparición el Homo sapiens. Y el Homo sapiens es distinto de los homínidos anteriores. ¿Por qué? Porque dentro de su capacidad craneana, la capacidad craneana está configurada precisamente para encerrar dentro de él a un cerebro, a un órgano de un gran tamaño, precisamente. ¿Y por qué ese gran tamaño? Porque ese gran tamaño le permite todos estos procesos. El Homo sapiens fue contemporáneo tanto de los Homos erectus que se pudo haber encontrado, ¿no?, como del hombre de Neandertal, sin lugar a dudas, por supuesto que sí. Y se ha sabido, por ejemplo, a través de los hallazgos que han realizado antropólogos físicos, que el hombre de Neandertal tenía una caja craneana más grande que la del ser humano, lo cual implicaba que posiblemente su cerebro fuera más grande, pero su cuerpo era más robusto, la cara, el rostro era también de huesos mucho más duros, ¿no?, y anchos. Y esto implicaba, de alguna manera, el hecho de que el hombre de Neandertal no desarrollara las potencias plenas que posteriormente se van a desarrollar con el ser humano. El hombre de Neandertal viene a dar a este planeta, si mal no me acuerdo, hacia el 800.000 años antes de nuestra era, y desaparece en la última gran glaciación hacia el 35.000 años antes de nuestra era. Eso quiere decir que el hombre de Neandertal compartió el espacio físicamente con el Homo sapiens, pero es más importante y más interesante ver que el hombre de Neandertal no sobrevivió como gran cantidad de la fauna pleistocénica a la última glaciación, en tanto que el Homo sapiens sí pudo sobrevivir a la glaciación. Y esto ya nos da un dato tremendamente importante acerca de las características del ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un ente biológico que tuvo un origen dentro de la gran historia natural del planeta. Y ese origen está relacionado precisamente con la evolución, en la cual los homínidos anteriores que se desarrollaron en África van a llegar a una culminación, ¿no?, a una culminación evolutiva de la cual surge el Homo sapiens. Y tenemos, ya hablaremos con esto con más detalle, tenemos para nosotros la hipótesis de que posiblemente el Homo sapiens, ya en su proceso de expansión, ¿no?, ocupando el planeta como lo hicieron los homínidos anteriores, en ese proceso de expansión también fue asimilando y fue eliminando a los homínidos anteriores. Bien, entonces tenemos a este ser humano que en el 120.000 años antes de Cristo, ¿no?, antes de nuestra era, mejor dicho, ya está en el planeta y tiene todas estas estructuras mentales formadas, pero ¿era como nosotros y pensaba como nosotros? No, en lo absoluto no, ¿sí? Entonces, en nuestra próxima sesión vamos a hablar precisamente de la parte central de nuestra teoría, que es tratar de explicar esta evolución del Homo sapiens, ¿no?, desde que aparece en este planeta hasta el presente. En este proceso es donde se van a configurar precisamente estos grandes pilares sobre los cuales se va a sostener esto que es el dispositivo humanidad, esto que es el patriarcado, desde luego, ¿sí? En primerísimo lugar, el primer fundamento sobre el cual se va a basar precisamente esta construcción es el hecho de crear un sistema de creencias, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho ya comentado por Levi-Strauss y que vamos a comentar con amplitud, el hecho de la prohibición del incesto. Estos son los dos momentos fundamentales para constituir
la cultura humana. Y esto es lo que vamos a examinar en nuestra próxima sesión. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Quédense en casa, cuídense mucho, por favor, cada vez que salgan, ya saben, con su cubrebocas, ¿no? Desinfectante, llegando, baño, jabón siempre. Tomen mucha agua, necesariamente, cuídense mucho y nos estamos viendo. Les agradezco mucho el favor de su atención. Si les gustó, pónganle like y suscríbanse. Nos estamos viendo. Gracias.